Tan solo en el último mes, el precio del dólar subió cerca de 40%, lo que puso nuevamente de cabeza a comerciantes y consumidores. Porque lo que me costaba hace 20 días $1, hoy me cuesta 1.75. Entonces ha aumentado todo y el poder adquisitivo de la gente no alcanza. Durante todo el año, la tasa de cambio se mantuvo entre 4 y 5 bolívares por dólar, pero en agosto se volvió a sentir la volatilidad que se vivió entre 2017 y 2021, cuando Venezuela entró por primera vez en hiperinflación. El subidón provocó que comerciantes tuvieran que ajustar sus precios a pesar de la molestia de sus clientes. Yo en este caso trabajo de lunes a lunes para medio comer. Esa es la gran verdad. ¿Por qué? Porque las personas no tienen cómo comprar. Y si no vendo, no tengo ganancia tampoco. Venezuela salió de la hiperinflación apenas en enero de este año, siendo la segunda más larga en la historia después de la que experimentó Nicaragua. Y ante los vientos que soplan, expertos afirman que volver a ese escenario no es descartable. Pero el músculo de la estrategia gubernamental se basa en los ingresos petroleros y, si no se recuperan, será muy difícil mantener a raya la inflación, según la economista Tamara Herrera. Sin embargo, desde el Palacio de Miraflores, las proyecciones siguen siendo positivas. Venezuela tiene 17% de crecimiento económico en los últimos 4 trimestres. Y la proyección de este año se pierde de vista. El alto costo de la vida ha llevado a que los venezolanos más pobres reduzcan hasta un 34% los alimentos que antes podían consumir al no tener dinero suficiente para pagarlos, según un estudio de la Universidad Católica Andrés Bello. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez, Rabascal de La Voz de América para Tele Aruba. Una demanda por fraude masivo en contra del expresidente Donald Trump, sus hijos y la organización Trump en el estado de Nueva York, luego de una investigación que fue anunciada por la fiscal general Letitia James de ese estado. En esta investigación se le acusa al expresidente Donald Trump de haber obtenido de manera fraudulenta varios préstamos, así como también de haber pagado impuestos mucho más bajos de los que le habría correspondido pagar. Lo que busca la Fiscalía de Nueva York con esta acusación es una compensación para el Estado de alrededor de $250 millones, vetar los negocios de Trump en ese estado, es decir, que no se le permita a Donald Trump realizar más negocios en el estado de Nueva York, y también se busca restricciones a lo que tiene que ver con compra de inmuebles comerciales en el estado de Nueva York. Trump, por su parte, ha calificado esta acusación por parte de la Fiscalía de Nueva York como parte de una cacería de brujas. Recordemos que este es un proceso distinto a los otros procesos que, por ejemplo, adelanta el Departamento de Justicia en contra del expresidente por lo que ha sido el supuesto mal manejo de documentos clasificados, que fue lo que motivó el allanamiento en su residencia de Mar-a-Lago, así como también es un proceso distinto al que se adelanta, como por ejemplo en el estado de Georgia, por cuenta de lo que habría sido el intento del expresidente Donald Trump de revertir los resultados de las elecciones presidenciales en ese estado. El presidente ruso Vladimir Putin ha dado su primer discurso desde febrero hacia la nación, lanzando una amenaza nuclear contra Occidente y llamando a 300.000 reservistas. Muchísimos ciudadanos rusos han estado buscando billetes para salir del país rápidamente tras este discurso. Además, Putin ha dado su apoyo explícito a que se realice un referéndum en los próximos días en las zonas ocupadas, como es la República Popular de Donetsk, la de Lugansk y las zonas ocupadas de Jersón y Zaporilla. El presidente ucraniano Zelensky ha querido quitar mérito a las palabras de su homólogo ruso y le pide a Occidente que no se deje chantajear por una amenaza nuclear. Además, asegura que estas acciones traerán como consecuencia la sangre de los soldados ucranianos, pero más la de los rusos. Hemos podido hablar con la población ucraniana para saber su opinión sobre este discurso de Putin y aseguran que lucharán por su tierra y que si llegan más soldados rusos volverán a su país dentro de bolsas negras. Todo esto sucede tras la contraofensiva ucraniana en el noreste, este y sur del país. Tras la liberación de decenas de pueblos, las tropas del Kremlin están respondiendo, atacando todo el país. La mayoría de los objetivos están siendo civiles y estructuras críticas, como aquí en Kharkiv, donde ha habido ataques con 7 misiles en las últimas horas. Otras zonas del país, como Dnipro, Zaporilla, Jersón y el Donbass, están siendo duramente bombardeadas. Incluso los pueblos liberados están siendo de nuevo objetivos del Kremlin. El número de víctimas mortales y heridos aumenta cada día en estos pueblos
liberados como Inicium, se están descubriendo los horrores que la población ha vivido durante la ocupación rusa, como el entierro masivo de más de 440 tumbas. Muchos de los cuerpos exhumados muestran signos de tortura, como las manos atadas a las espaldas o cuerdas en el cuello. Muchas mujeres también presentan signos de haber sido violadas, y los horrores continúan con el descubrimiento de más de 10 cámaras de torturas en la región de Kharkiv. La contraofensiva en el Donbass es dura y las batallas están siendo cada vez más sangrientas, y el gobernador de la administración militar de Lugansk asegura que la contraofensiva es más complicada en la región del Donbass que en Kharkiv, pero que van a luchar por cada centímetro de su tierra. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dio su discurso, esto un día después de lo programado debido a su visita a Inglaterra para asistir al funeral de la reina Isabel II. Durante este habló específicamente acerca del apoyo que Estados Unidos seguirá dando al gobierno y al pueblo de Ucrania, así como condenó las acciones de Vladimir Putin, especificando que es momento de llegar a una solución y que esto no debería seguir escalando. También habló acerca de las amenazas nucleares y la importancia de nuevamente reiterar los acuerdos de no proliferación dentro del marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Mientras tanto, fue claro acerca de su apoyo a otros temas, como es el trabajo para el cambio climático y la seguridad alimentaria, anunciando $2.900 millones por parte de los Estados Unidos para combatir este problema. Por otra parte, nombró a países de América Latina, refiriéndose a la crisis migratoria de Venezuela, haciendo un llamado nuevamente a regresar a los diálogos, y también habló acerca de Haití y la difícil situación que enfrentan. Mientras tanto, en el marco de esta reunión también habló el líder de Irán. Un tema particular ha sido las garantías que ellos exigen a los Estados Unidos para poder avanzar con el acuerdo, algo que también mencionó el gobierno estadounidense y que es una prioridad en medio de las negociaciones que avanzan. Promosilia Mendoza, de La Voz de América, desde Naciones Unidas para Telearuba.